con un acto terrorista es algo malo. Y no solo es algo malo porque lo diga la ley, porque el día que dejara de decirlo la ley, como ha dejado la ley de decir que es malo el aborto, entonces no sería malo poner bombas en los trenes. Y lo digo de una forma especial en el día de hoy, en que celebramos 6 años, recordamos 6 años de la matanza de Atocha y de las inmediaciones en la Renfe, en los trenes de Madrid. Es decir, nosotros, partiendo de este ejemplo y de muchos más, primero tenemos que reivindicar la existencia de la realidad moral. No lo olvidéis esto. Si logramos esta batalla, su edificio va a empezar a derrumbarse, porque esta ha sido su herramienta. Segundo lugar, os decía, no solamente tenemos que reivindicar la existencia de la realidad, sino que tenemos que reivindicarnos a nosotros mismos. No somos ciudadanos de segunda. No os avergoncéis de vuestra fe. No aceptéis la tolerancia. Tenemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. No más, tampoco menos. Si se pueden manifestar en la calle quien sea, ¿por qué no nosotros? Es tan nuestra la calle como de ellos. Si pueden pedir un tipo de legislación apoyándose en unas mayorías parlamentarias, ¿por qué no nosotros? Es tan nuestro el derecho como el de ellos. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es estar presente en la vida pública en todas sus manifestaciones, porque ese ha sido el objetivo del secularismo, quitarnos de ahí. Pues bien, si nos han querido quitar, ahí tenemos que volver a estar. Y tenemos que estar presente, os decía ayer, en primer lugar, con los argumentos de la razón, que ni siquiera ellos quieren aceptar el ejemplo del aborto. La ciencia dice sin ninguna duda que hay vida humana desde el momento de la concepción. No es la fe la que lo dice, es la ciencia. Utilicemos, por lo tanto, en primer lugar, los argumentos de la razón, que ellos, cuando no les conviene, los obvian, los marginan, los ocultan. En segundo lugar, tenemos derecho y deber de aportar aquella luz que nos viene de la fe. No de imponer, pero sí de proponer. Si nosotros hemos sido iluminados por la fe, tenemos nuestra razón como cualquiera, pero además tenemos lo que el Señor nos ha revelado. Eso no es solo para nosotros, no es para imponerlo, pero sí tenemos que ponerlo, tenemos que proponerlo. Y ayer os decía, un caso concreto en el que tenemos que trabajar con intensidad es en el concepto de hombre. El hombre es visto por muchos en este tipo de sociedad como un animal evolucionado, un mono evolucionado, pero un animal. Y para algunos, menos que un animal, en el sentido de que le conceden menos derechos a una cría de hombre que a la cría de foca o a la cría de ballena. En cualquier caso, es un animal evolucionado. Por lo tanto, su modelo, aquello que el hombre tendrá que imitar, es al animal. La evolución, la racionalidad del hombre le va a aportar, por ejemplo, unas necesidades de tipo cultural que otros animales, algunos por lo menos, no tienen, o unas necesidades comunicativas que algunos animales, otros sí, no tienen. Nosotros, iluminados por la fe, decimos, este animal racional tiene alma y no vamos a imponer las consecuencias de que tenemos alma, por ejemplo, la misa dominical, pero sí tenemos que proponer, tenemos que decir que el hombre no es feliz solamente teniendo el estómago lleno y una vida sexual sana. No basta con eso para que seamos felices. Y por lo tanto, nosotros, desde nuestra fe, tenemos que recuperar un terreno que, en buena medida, por cobardía, en estas últimas decenas de años hemos perdido. Cuando uno mira el hombre desde esta perspectiva, lo primero que tenemos que hacer no es hablar de un tipo u otro de hombre, sino del hombre que nos revela la palabra de Dios. Hay que, y os lo aconsejo, hay que leer los primeros capítulos del libro del Génesis. Es decir, hay cosas que un católico que quiera estar medianamente formado tiene que dominar.
No es tan difícil, no se trata de aprenderlo de memoria, pero sí se trata de haberlo leído. Hay que leer, repito, esas primeras páginas del libro del Génesis, donde, entre otras cosas, se dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es nuestro modelo, imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿qué tipo de hombre tenemos nosotros que proponer? Porque nos lo dice nuestra razón y nos lo complementa como enseñanza nuestra fe. El tipo de hombre que intenta parecerse a Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Estamos hablando de católicos. ¿Quién es el Dios en el que creemos? Jesucristo nos lo ha enseñado y lo ha resumido en una sola palabra: el amor. Dios es amor, expresa magistralmente San Juan. Dios es amor. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de hablar de los derechos del hombre es decir que el hombre, que tiene derechos por su naturaleza, porque así ha sido creado por Dios, este hombre sujeto de derechos por sí mismo y no porque se los conceda el gobierno de turno en función de sus intereses, este hombre solo será feliz cuando se parezca a su creador. Solo será feliz cuando sea capaz de amar. Solo será feliz cuando haga aquello para lo cual Dios le creó. La felicidad viene del amor. Esta es una tesis nuestra, que algunos psicólogos han recuperado y que nosotros la hemos sostenido probablemente por lo menos desde el tiempo del pueblo judío, pero desde luego claramente desde el inicio de nuestra experiencia cristiana. Y en cambio no la hemos dicho en estos últimos años. Tú eres feliz porque tú estás hecho a imagen de Dios. Tú eres feliz cuando te parezcas a Dios. Tenemos que decírnoslo, intentar practicarlo, y tenemos que decirlo, porque este es el origen de los derechos. Tú tienes el derecho a ser feliz, y tu felicidad te va a venir de la mano del amor, porque tú estás hecho a imagen de Dios. Dios es el amor y tú solamente vas a ser feliz cuando logres parecerte cuanto más posible a ese Dios que te ha creado. Ahora, cuando uno ve esta imagen del hombre que tiene que imitar a Dios y no la imagen del hombre que tiene que imitar al gorila, cuando uno ve esta imagen del hombre, se pregunta entonces: ¿y qué quiere Dios de mí? Así entramos de una forma clara en el capítulo de los derechos de Dios que se convierten en mis deberes. Dios es el primer sujeto de derechos. Antes que yo existiera, existía Dios. Dios, como sujeto de derechos, es el que va a sostener mis derechos y el que me va a marcar el camino de los deberes, sin los cuales, sin el cumplimiento de mis deberes, el edificio de la ley formada por derechos y deberes simplemente se viene abajo. ¿Cuáles son los derechos de Dios que constituyen mis deberes? Los derechos de Dios le proceden de la naturaleza de Dios. Dios es el creador y Dios es el Padre. Dios creador tiene unos derechos, Dios Padre tiene otros derechos. Dios creador, idea de Dios en la que coinciden todas las religiones, Dios creador expresa sus derechos con un concepto muy sencillo, o dicho de otra forma, nuestras obligaciones, nuestros deberes vienen expresados con un concepto muy sencillo. Tan sencillo que el ser humano lo entendió mucho antes de Cristo. Seguramente lo entendió desde el origen del ser humano, pero en la historia el primero que lo formula de una forma negativa es, según parece, ¿verdad?, porque vaya usted a saber si él a su vez lo copió de otro, es el pensador, el teólogo chino Confucio. Confucio es, fijaros si os estoy hablando de hace muchísimos siglos, el primero que establece esa base ética como un deber. Él, por supuesto, no lo une con Dios, porque el mundo religioso chino es un mundo muy distinto del nuestro, es un mundo como el hindú, muy panteísta. Pero en todo caso, él dice: nosotros tenemos un deber, que es no hacer el mal.
Primer deber, no hacer el mal. No le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Primer deber, que se desprende del primer derecho de Dios. Dios es el creador. Dios te ha creado a ti, pero también ha creado a tus hermanos. No le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Primera parte esencial de nuestro planteamiento ético. Y esto, insisto, lo tenemos que decir. Yo quiero ser feliz. Experimento la llamada a la felicidad, la necesidad de la felicidad, el derecho a la felicidad. Yo tengo que fijarme en quién soy yo, una imagen de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Tengo que parecerme a Dios. Dios es amor. Y lo primero que me dice Dios es, si quieres ser feliz, no hagas el mal. No hagas el mal. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esta es la ley natural. La primera ley natural. Cuando hablo de ley, estoy hablando, no lo olvidéis, os lo dije el primer día, de un concepto doble, derecho y deber. Derechos naturales más deberes naturales constituyen la ley natural. No puede haber derechos si no hay el deber correspondiente y viceversa. Entonces, la base de la felicidad es esta, y se desprende del Dios creador que te ha creado a ti, que tiene derechos sobre ti, pero que ha creado a tu hermano. Y que a ti te ha hecho de tal manera que solo vas a ser feliz cuando ames. Y que tiene que defender a tu hermano porque también a él le quiere, porque tú no eres hijo único. Y este Dios creador te pone una primera ley en función de sus derechos de creador. Y esta primera ley es así de sencilla. No hagas el mal. No hagas el mal. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es de Confucio. Es de Confucio, y siglos después va a llegar a través de Persia, va a llegar al pueblo de Israel. Es decir, esto impregna la ética de todo lo que hoy consideramos el mundo occidental, y probablemente esta ética estaba presente también en el mundo americano antes del encuentro con ellos, con esas culturas de los españoles. Es una ley básica metida en la naturaleza humana por nuestro Creador. No hagas el mal. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿A ti te gustaría que te hicieran eso? ¿Verdad que no? Pues no lo hagas tú. Jesús va a coger esta ética y le va a dar un cambio. Pero antes de hablar de Jesús, hay que hablar del pueblo de Israel, que es también, no lo olvidéis nunca, revelación de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en el pueblo de Israel con este principio ético, no hagas el mal? Le va a enseñar al pueblo de Israel, a través de Moisés, 10 aspectos de este no hacer el mal. No mates, no robes. ¿A ti te gustaría que te robaran? No mientas, no calumnies, no difames, no critiques, no le quites al otro su esposa o sus bienes, no los codicies, no engañes a tu esposa o a tu marido. ¿Te gustaría que te engañara a ti tu esposa o tu marido? No hagas el mal es el meollo, la síntesis de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos de Moisés no son más que un desarrollo explicitado en 10 puntos de este principio ético. No hagas el mal, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ya tenemos, por lo tanto, el primer bloque. El primer bloque ético, natural, puesto por Dios en la naturaleza humana, y que nuestro Creador, en función de sus derechos de Creador, nos pide que practiquemos para alcanzar nuestra felicidad y para no herir a nuestro prójimo, que también es criatura de Dios, es este bloque. No hagas el mal, o dicho de otra forma, los 10 mandamientos. Primera aportación, desde la luz de la fe, desde la tradición religiosa de miles de años, a este debate absurdo en que hoy nos encontramos, que consiste en llamar derecho a matar. No mates, no mates. ¿A ti te hubiera gustado que cuando estabas en el vientre de tu mamá te hubiera matado? Seguramente no, ¿verdad? ¿Y por qué vas a matar tú a tu hijo? ¿Ves qué sencillo? No mates, no mates. Llevamos diciendo esto no los católicos, no los judíos, los seres humanos. Llevamos diciendo esto
miles y miles de años. Desde que empezamos a ser seres humanos y tenemos alma, tenemos algo más que necesidades, o mucho más que necesidades alimenticias o sexuales. No mates, no robes, no mientas. Esta es nuestra primera aportación. Os decía, Jesús va a coger esto, que ha llegado a su pueblo probablemente desde China, a través de todo el contacto que hay con Persia, con la India, va a coger esto y le va a dar una modificación. Jesús no dice en el Evangelio, no hagas el mal. No dice Jesús, no le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Jesús dice, haz el bien. Hazle a tu prójimo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ama, dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la expresión cristiana del viejo principio ético de Confucio. Es lo que se llama en ética la regla de oro. Insisto, una regla de oro que nace en los orígenes de la humanidad. No hagas el mal. Dicho por Jesús, que tiene siempre una formulación positiva de las cosas, haz el bien. Hazle a tu prójimo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios es amor y es nuestro Señor el que nos enseña la plenitud de la naturaleza de Dios, si Dios es amor y tú tienes que parecerte a Dios, tú tienes que amar. Y amar es un ejercicio que tiene dos tiempos, dos pasos. Primer tiempo, no hagas el mal, ya estás amando, no robes, no mantes, no mientas. Segundo tiempo del ejercicio, no te conformes con no hacer el mal, haz el bien. Para los seguidores de Jesús, esto se convierte en una obligación. Para los que no son seguidores de Jesús, esto es un consejo. Es una gran diferencia. No es un consejo que no sirve para nada. No es un consejo decorativo. Es un consejo que va a ayudar a quien lo cumpla a alcanzar nuevas cotas de felicidad. ¿Tú quieres ser feliz? Haz el bien. Empieza por no hacer el mal y luego haz el bien. Perdona, da limosna. Ayuda a esa persona que está sola. Olvídate del pasado y empieza de nuevo. Intenta ponerte en el lugar del otro. Haz el bien. Para los seguidores de Jesús, este consejo se convierte en una obligación. Porque Jesús no dice, os dejo mi consejo, sino que dice, os dejo mi mandamiento, mi orden. Nosotros, seguidores de Jesús, sabemos que no podemos conformarnos con no hacer el mal. Este es el primer tiempo del proceso, pero es que además tenemos el deber, y así tenemos que examinar nuestra conciencia, de hacer el bien posible. ¿Has podido ayudar? ¿No lo has hecho? Has cometido un pecado de omisión. Será tanto más grave cuanto más ha sufrido esa persona debido a tu pecado. Pasas por una calle, ves una persona atropellada. El coche que la ha atropellado se ha dado a la fuga. Tú no has sido, tú no has hecho el mal, tú no le has atropellado, pero si tú pasas de largo, has cometido un pecado. Y no es que tú puedes decir, yo no he sido, no has hecho el mal, de acuerdo, pero tú has sido, tú tienes una obligación. Probablemente esta será una obligación humana, pero en todo caso no cabe duda que es una obligación cristiana. Ahí está preciosamente explicada la parábola del buen samaritano. Y así tantas otras cosas. Por eso, resumiendo, nosotros tenemos que tener algunas ideas claras a la hora de situarnos en un mundo como este, donde no solamente estamos acosados, sino que el propio concepto del derecho que fundamenta la democracia y fundamenta la vida posible, la vida social, ese concepto del derecho está hoy pervertido. La perversión viene desde el momento en que la ley permite matar a un inocente y lo considera un derecho. ¿Cómo afrontarlo? Afrontándolo en primer lugar, afirmando la existencia de la realidad moral. En segundo lugar, introduciéndonos en la vida pública, bien sea la vida pública de tu familia, bien sea la vida pública en tu trabajo.
con tus amigos o en los ámbitos todavía más amplios. Introduce ahí, en primer lugar, la luz de la razón e introduce después la luz que te viene de la fe. Particularmente el concepto de hombre. En el relativismo y en el concepto de hombre es donde hoy se da la batalla decisiva. En este concepto de hombre tú tienes que decir que este hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene alma. El que no quiera creerlo, que no lo crea, pero tú tienes que decirlo. Os insisto, porque es una palabra que nos va a permitir estar con la cabeza alta. Nosotros no imponemos, pero proponemos. Tú tienes que decirlo. Dios existe. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Tenemos alma. No somos simples animales. Es otra cosa. Somos felices no solo cuando tenemos el estómago lleno, no solo cuando nos divertimos mucho. Somos felices cuando amamos. Y somos felices cuando amamos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor. ¿Qué tenemos que hacer para amar? Nos lo enseña Dios. Para amar tenemos que hacer dos cosas que la humanidad ha visto claras desde sus orígenes. Primera cosa, no hagas el mal. Segunda cosa, haz el bien. Para los católicos en particular, esta segunda cosa es una obligación. Para todos los seres humanos que quieran ser felices y que quieran ser verdaderos seres humanos, es una obligación la primera, no hagas el mal. Y un consejo, una invitación, algo que sería estupendo que todos hiciéramos, hacer el bien. Para nosotros es un deber moral. Tenemos la obligación de hacer el bien. Así es como nosotros podemos, repito, aportar nuestra luz en medio de esta creciente oscuridad. Quisiera terminar esta meditación cuaresmal con una cita extraída, aunque sea un poco por los pelos, del Evangelio de hoy. Este Evangelio que hemos escuchado de San Lucas empieza narrando un milagro. Hay un hombre, según cuenta el Evangelio, poseído por el demonio, y este hombre se ha quedado mudo. El demonio le ha dejado mudo. Nuestro Señor expulsa al demonio y el hombre recupera la posibilidad, la capacidad de hablar. En otros milagros, Jesús hizo andar a la gente paralítica, dio la luz de la vista a los ciegos, o a los sordos les permitió recuperar el sentido del oído. Bueno, y tantos otros, los leprosos, los muertos. Los milagros, como sabéis, tienen siempre distintos niveles. El primero de ellos, el amor de Jesús hacia una persona concreta. El segundo nivel, una prueba de que Dios estaba con él. Lo dice Jesús: creed que cuando yo hago esto es que alguien con la fuerza de Dios está respaldándome y respaldando mis pretensiones mesiánicas, mis pretensiones de divinidad. Pero también hay un tercer nivel en los milagros. Hay otra enseñanza, la enseñanza de que con Jesús, con Dios, te vas a ver liberado de esas enfermedades. Por ejemplo, de la enfermedad de no hablar, de quedarte mudo, de la enfermedad de no ver, de estar ciego, de la enfermedad de no oír, de estar sordo. ¿A qué os suena esto? Seguramente habréis visto todos esas tres imágenes de los monos asiáticos, ¿verdad? Un mono tiene las manos tapándose los ojos, otro mono tiene las manos tapándose la boca y otro mono tiene las manos tapándose los oídos. Este es el hombre moderno. Y estos son muchos católicos practicantes. No quiero líos, no quiero problemas, no quiero complicaciones. No veo, no escucho, no hablo. Yo no me meto en líos, yo estoy metido en mi casa y yo no quiero saber nada de nada. Lo que pase fuera de mi casa me tiene sin cuidado. Es una actitud torpe porque la vida entra en tu casa. O mejor dicho, tú y los tuyos también estáis en la calle, ¿no? Y también tus hijos y tus nietos están siendo infectados por lo que hay en el ambiente. Por lo tanto, si tú no contribuyes a que el ambiente esté saneado, esos virus y bacterias, a ti y a los tuyos, sin duda, que te van a golpear, te van a herir. Así que, imposible hacer del hogar una burbuja. Pero es que nosotros, los católicos, insisto, y me gustaría que estas meditaciones cuaresmales
os dieran al menos esta convicción. Nosotros no solo estamos llamados a amar a Dios, nosotros que estamos llamados a hacer amar a Dios. No solo estamos llamados a resolver nuestros problemas o los problemas de los nuestros, sino que también estamos llamados a intentar, colaborando con Dios, resolver los problemas de la sociedad. No podemos ser seguidores de Jesús, que tenía ojos para ver a las mujeres, por ejemplo, como eran tratadas peor que animales, que tenía oídos para escuchar las súplicas de aquellos que tenían hambre, y que tenía boca para ser la voz de los que no tenían voz, por ejemplo, los niños no nacidos. Si Jesús hubiera dicho lo que dicen la práctica totalidad de los católicos practicantes, no hubiera dicho a los fariseos raza de víboras, hubiera muerto seguramente plácidamente a los 80 años en su cama. Si Jesús no hubiera visto lo que veía, no se hubiera metido en líos curando a un enfermo en un sábado, por ejemplo, o aceptando que una mujer como la Magdalena fuera una de sus principales seguidoras. Pero Jesús no era un mono chino. Tenía ojos para ver, oídos para escuchar y boca para hablar. Y nosotros podemos elegir ser o no ser seguidores de Jesús. Esta es nuestra opción. Pero lo que no podemos es elegir ser seguidores de Jesús y taparnos los ojos, la boca y los oídos. Eso no podemos, porque no estamos siendo seguidores de Jesús. No podemos, en este momento, seguramente nunca, pero estoy hablando a personas que viven ahora, ¿no? No podemos en este momento decir, no va conmigo. O, es que si hablo me meto en líos. Es que si hago, me complico. Claro que sí. ¿Eres seguidores de Jesús? ¿Y cómo terminó Jesús? ¿No terminó crucificado? ¿Y después resucitó? Pues tú, si eres seguidores de Jesús, tú tienes que tener ojos para ver, una boca para hablar y unos oídos para escuchar. O esto, o no eres más un seguidor de Cristo. Terminemos, por lo tanto, con esta decisión en esta Cuaresma. Señor, no puedo mirar hacia otro lado, aunque me complique la vida. Si están matando a 100 y pico mil niños en mi país cada año, no puedo decir que esto no va conmigo. No puedo decir que no va conmigo si hay 4,5 millones de parados. No puedo decir que no va conmigo el hecho de que ahora sea un derecho matar a un inocente. No puedo, porque soy seguidor tuyo. Pidámosle siempre al Señor que nos dé la fuerza, la valentía, el coraje, también la lucidez, la inteligencia para estar al lado de Él, es decir, al lado de todos los que sufren. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, por el final del terrorismo. Pedimos por el final del genocidio del aborto, por las víctimas del atentado del 11 de marzo. Roguemos al Señor. Por todos los que están sufriendo, por los que nos han pedido oraciones, los enfermos, los que no tienen trabajo, las mujeres afectadas por la violencia doméstica, las familias rotas, roguemos al Señor. Por nosotros que queremos, con la ayuda de Dios, ser seguidores de Jesús, para que seamos capaces de ser la voz de los que no tienen voz, para que escuchemos los gritos de los que están sufriendo, para que seamos capaces de ver a aquellos que están a nuestro lado y extienden su mano hacia nosotros. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, preserva de toda maldad a tu pueblo, para que este sacrificio sea grato a tus ojos, y tú que nos prometes como premio la plena posesión de tu verdad, no nos dejes entregarnos a los falsos placeres por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Benedicto, con nuestro Obispo Antonio y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Luisa, Saturnina y Roque, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Señor dijo una cosa que es muy consoladora. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y es verdad, pero la relación con Él no puede limitarse a venir a Él a que nos ayude. Si le amamos, si queremos agradecerle esa misma ayuda, tenemos que mirar a nuestro alrededor, tenemos que escuchar a los que lloran, ver a los que sufren, hablar en nombre de los que no pueden hablar. No podemos decirle a Dios, soy hijo único, porque Dios nos dice, tienes hermanos. Te quiero, pero también quiero a los que están a tu lado. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender que no es Padre mío, sino Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Presta benigno tu ayuda, Señor, a quienes alimentas con tus sacramentos, para que consigamos tu salvación en la celebración de estos misterios y en la vida cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Mañana es viernes de Cuaresma y es un día un poco complicado porque a las 7 tenemos un funeral. Por lo tanto, vamos a andar un poco justos, pero vamos a intentar, como hemos hecho los otros viernes, 8 menos 20 el Santo Vía Crucis, a las 8 el Rosario, y después esta misa pasa ya a su horario normal, que es el de las 8:30. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vive.